Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver estos aparatos que tanto dolor de cabeza nos dan por lo rápido que ruedan o en el caso último de los nuevos modelos, lo rápido que parpadean. Y la verdad que son las cifras que a final de mes tanto nos irritan cuando nos pasan la factura. Son los contadores eléctricos. Aquí vemos algunos de los tipos de contadores eléctricos y los vamos a ir viendo de forma individual. ¿Cuál es la misión? La misión del contador eléctrico. La misión del contador eléctrico es medir la energía eléctrica, no la potencia. La potencia nos viene dada en kilovatios. Aquí el contador nos mide la energía, que es kilovatios por hora. ¿Cómo funciona un contador? En este caso estamos viendo el esquema de un contador de disco que lleva una bobina de intensidad. Vemos la entrada, la L, lleva una bobina de intensidad que va en serie con la carga, con un hilo bastante grueso, y después lleva una bobina de tensión con un hilo bastante fino. El hilo es bastante fino porque solamente lleva la carga de la propia bobina. Entonces funciona pues con dos bobinas. La bobina de intensidad, en este caso, está aquí, y la bobina de tensión, en este caso, está aquí. Tiene 4 bornes: fase de entrada, fase de salida, neutro de entrada y neutro de salida. Aquí tiene un tornillo donde está conectada la bobina de tensión a la bobina de intensidad. Vemos otro esquema, la misma conexión, aunque aquí se ve de una forma un poco más clara. Tenemos la entrada, la N, diríamos la fase, el trazo grueso, que es la bobina de intensidad con su salida, y aquí está conectada pues también la bobina de tensión, que es la que tiene el trazo más fino y viene conectada a la borna del neutro. La borna del neutro va conectada directamente una con otra. Este es el contador monofásico normal de disco. Aquí tenemos uno trifásico, que es prácticamente igual. Tiene también, en este caso son 3 bobinas de intensidad, una por cada fase, y 3 bobinas de tensión, igualmente una por cada fase. Las 3 bobinas de intensidad van en serie con la carga, y las 3 bobinas de tensión van conectadas a cada una de las distintas fases y al neutro. Este es un contador trifásico que lo vemos aquí. Como aquí tiene su forma, fase de entrada, fase de salida, la segunda fase de entrada, fase de salida, tercera fase de entrada, tercera fase de salida, neutro de entrada y neutro de salida. Aquí vemos, vamos a ver los dos juntos. Una fase de entrada, fase de salida, neutro de entrada y neutro de salida, el monofásico, y 3 fases de entrada, 3 fases de salida, neutro de entrada y neutro de salida en el trifásico. Aquí tenemos otro
otro tipo de contador, que es, este contador es contador de lectura indirecta. Aquí vemos un esquema donde veis contador de lectura indirecta. ¿Qué diferencia tiene con respecto al otro trifásico? Pues que en este trifásico la carga pasa directamente por el interior del transformador, pero un contador de lectura indirecta lleva en la carga, en la línea de entrada y de salida, no entran en los contadores, debido a que son secciones muy grandes. Entonces lleva unos transformadores de intensidad, donde hay una relación, por ejemplo, 5-100, y si pasan 5 amperios, 100 amperios por el transformador, son 5 amperios los que subirían a la bobina de intensidad. Las bobinas de intensidades, vemos aquí una, vemos dos, vemos 3 bobinas de intensidades y vemos 3 bobinas de tensión. En este caso, las bobinas de tensión y las bobinas de intensidad están conectadas de forma independiente. Aquí vemos el caso donde está un contador. Aquí entraría en las 3 fases y neutro, y entrarían hacia aquí, y esta sería la salida. Y aquí tenemos 1, 2 y 3 transformadores de intensidad, cuyos cables de salida irían a alimentar directamente a las bobinas de intensidad, y además irían las 3 fases en neutro para alimentar las bobinas de tensión. Los contadores vemos también que los hay de simple tarifa, de doble tarifa, de triple tarifa, y llevan unos relojes exteriores que hacen que se muevan unos relés interiores para que cambien el totalizador. Este contador también, aparte de tener 2 tarifas, tiene también lo que es masímetro. Y el masímetro sirve para controlar la potencia máxima consumida en un momento dado. Si por ejemplo tenemos 20 kilovatios contratados, y en un momento dado el contador registra que ha habido una demanda de 25 kilovatios, la facturación se hará por los 25 kilovatios. Este es un contador de lectura indirecta. Ahora vamos a ver también aquí un caso de contadores, porque todo lo que hablamos de contadores, el consumo de contadores, hablamos de energía activa. Pero también, aunque aquí tenemos un esquema de un contador monofásico, pero principalmente suelen ser trifásicos. Primero entra la corriente por uno y después pasa por otro. Uno de energía activa y otro de energía reactiva. La energía reactiva es un concepto difícil de explicar y de entender, pero diríamos que es una contracorriente que producen los aparatos de bobina, bien motores, transformadores, reactancias, etc. Y esta contracorriente provoca una pérdida en la línea y en los centros de transformación. Entonces la compañía eléctrica es por ello, por lo cual coloca transformadores de energía reactiva. Antiguamente se ponían 2 transformadores, uno de activa y uno de reactiva, pero ahora con los nuevos contadores electrónicos, el mismo contador realiza toda la función. Ahora vemos aquí un contador electrónico, pero no es un contador inteligente. Es trifásico, pero entran los 4 hilos, 3 fases y neutro, y salen por aquí. Las compañías eléctricas no utilizan este tipo de contadores. Este tipo de contadores es para un uso individual, bien para una comunidad de vecinos, de vecinos, diríamos, de
de zonas donde hay un solo contador común y después pues hay que sumar la potencia consumida por cada uno, o bien por naves de recreo, cualquier tipo de instalación eléctrica donde haya un contador por delante y después haya varias derivaciones en las cuales controlar su consumo. Este es un contador electrónico, pero ya digo, no es inteligente. Estos contadores electrónicos realizan medidas de bastante importancia y de control, tanto para la empresa como para el abonado. Por ejemplo, podemos consultar la energía activa, la energía reactiva, la potencia contratada, el factor de potencia, la intensidad que está circulando en ese momento en la carga de consumo, la potencia instantánea, y además tienen este tipo de aparatos, tienen lo que es el interruptor de control de potencia interior, donde una vez que se ha pasado una carga, normalmente suele llegar hasta un 50% por encima de la potencia contratada, pues automáticamente el contador dispara un mecanismo y desactiva lo que es la entrada de energía hacia la vivienda o el edificio. Hay que desconectar los automáticos y varios segundos después volverlos a conectar. Hay que decir que este tipo de contadores, la importante función que tienen es que envían información desde nuestros hogares o nuestros edificios hacia la empresa. ¿De qué forma? Tenemos dos sistemas. Un sistema es el WiMAX, que es a través de Wi-Fi, pero la verdad es que tiene una radiación que no es muy aconsejable. Y otro sistema que sí que lo utilizan más las empresas eléctricas, que es el sistema PLC, donde se envía la información a través del mismo cable de red. A través del mismo cable de corriente se envía la información. Es una corriente que normalmente suele trabajar por el orden de los 500 kHz, 500.000 Hz, y como ya he dicho anteriormente, se envía a través del mismo cable que nos proporciona la energía a nuestra casa. De esta forma, pues la compañía eléctrica controla todos los parámetros de nuestro consumo, además la energía activa o reactiva para facturar. Espero que todos estos datos que hemos mencionado sobre los contadores pues nos acerque un poquito más a conocer estos aparatos. Gracias.